Tengo el gusto de poder tomar contacto con un amigo, un compañero. Él se llama Pablo Mangiarotti, es docente de la Universidad de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo y a la vez es integrante de la organización no gubernamental Infancias Compartidas. Esta organización cumple un rol muy importante en la defensa de los derechos de las niñez. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un gusto charlar con vos. Bueno, muy bien. Acá, esperando que nos cuentes, Pablo, acerca de Infancias Compartidas. Contanos un poco a la audiencia de qué se trata esta organización y cuáles son los objetivos principales. Mira, Infancia Compartida nace buscando generar un cambio de paradigma en cuanto a la lucha de los derechos de la niñez. Sentimos que la sociedad tiene una deuda con la niñez. Desde hace más o menos unos 50 años comenzaron los divorcios y la justicia y las leyes se ocuparon de los adultos, pero dejaron olvidados a los niños. Con la sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y con la suscripción de la República Argentina a través de la Ley 26.061, nosotros adherimos a esa convención y se le dio marco normativo, marco de ley, pero nos encontramos que la niñez, cuando se ve judicializada en el caso de separaciones conflictivas y demás, queda atrapada en una situación bastante complicada. Nos encontramos que la gran mayoría de las veces los niños quedan inmersos en los problemas de los adultos y se genera una violencia y un maltrato hacia ellos porque se los suele separar de una de las partes de su familia, ¿no? Ya sea el papá o la mamá quien detenta los cuidados personales, ¿sí? Quien tiene a cargo al niño, la niña o a los niñes. Cuando los tiene a cargo, digamos, y queda algún rencor entre estos progenitores, producto de conflicto que los llevó a separarse, en muchas ocasiones los niños son tomados como rehenes de una batalla cruel y sangrienta que se libra en los tribunales. Y esta batalla, todos conocemos, digamos, tiempos de la justicia argentina, aunque, bueno, esto es un problema que se da a nivel mundial. La niñez queda por 3, 4, 5, 6 años impedida de contacto de su normal desarrollo, ¿no? Porque queda separada de una parte de su familia. Y nosotros sostenemos, y esto tiene argumentos científicos, psicológicos, médicos, que la identidad de un niño o de una niña está formada por los vínculos familia y de sus referentes afectivos, ¿no? Entonces, cuando vos le arrancás a un niño la mitad de quién puede ser, de la educación, de la crianza, de los consejos, del tiempo que puede pasar con su papá, con su mamá, con sus abuelos, estás vulnerando sus derechos. Esto figura claramente en el artículo 6 y en el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Nosotros luchamos inicialmente por corregir la labor judicial en los casos de separaciones conflictivas. Un segundo plano, pero no menos importante, tratamos de concientizar a la gente para que deje de poner a los niños en el medio de los conflictos de los adultos, ¿sí? O sea, apuntamos al crecimiento y a la madurez de la sociedad para ni siquiera lleguemos a instancias judiciales a tener que resolver estos problemas. ¿Qué pasa cuando el lío es tan grande entre los grandes y aparecen falsas denuncias? Y termina entrando en una situación de judicialización que obviamente, como decías vos, la niñez es una sola, es un tiempo, no se vuelve a repetir en el ciclo de la vida y muchas veces si la justicia demora tanto, estamos en un lío para el niño, ¿no? La realidad es que de momento no contamos con las estadísticas de cuántas son las denuncias falsas, pero si nos basamos en lo que dicen los organismos oficiales, tenemos aproximadamente unas 140.000 denuncias de violencia por año, ¿sí? De esas 140.000 denuncias, con que solamente haya un 1% que sean falsas, te estoy hablando de un número perfectamente normal, porque vos tenés en cuenta que gente buena y gente mala existe independientemente del género, ¿no? Entonces, digamos, hay gente que utiliza maliciosamente las herramientas. Hay un problema indiscutible en la sociedad que tiene que ver con la violencia machista hacia la mujer, y se han determinado herramientas para tratar de morigerar el impacto y el daño que se genera hacia el género femenino, ¿no? Pero estas herramientas, digamos, además de que no están a la altura para solucionar el problema, porque las mujeres siguen muriendo
tasas no bajan, ha generado nuevos inconvenientes. Uno de esos inconvenientes es la utilización maliciosa de las herramientas que están destinadas a proteger a las verdaderas víctimas de violencia y se utilizan para este tipo de cosas. Vos vas, haces una denuncia, por ejemplo, yo como papá puedo ir y hacer una denuncia contra el abuelo materno de mi hijo, ¿sí? Uh-huh. Y automáticamente se dispara un protocolo en donde separan al niño de la familia materna hasta que se resuelva la situación. Claro. ¿Qué pasa? Por ahí tarda meses o años resolverse esa situación. Y durante ese tiempo el niño no entiende qué es lo que está pasando y queda a la merced de quien hizo esa denuncia, del discurso o del no discurso, porque la simple omisión y no saber qué pasó con mamá, qué pasó con el abuelo, por qué desaparecieron, ya digamos genera una huella psicológica de daño terrible en esa niñez. Entonces, y ni hablar de que si ejerces una propaganda negativa y decís, no, mirá, te abandonó, no te quiere, se fue con otra familia, es malo, hacía esto, hacía aquello. Pensá, digamos, en la cabecita de un nene que tiene 4 o 5 años que constantemente le están bombardeando con este tipo de mensajes, ¿no? La realidad es que nosotros lo que estamos proponiendo es una solución superadora que ayude a las víctimas de violencia de género y que ayude a la niñez, al mismo tiempo, a las dos. Esto consistiría en la inmediata intervención de un profesional de la psicología que acompañe a esa niñez, que primero pericie, porque hay que comprobar si hubo una violencia, o si el niño fue testigo de violencia, o si sufrió un abuso, si sufrió una violación. De ninguna manera nosotros negamos que sea posible esto, porque los casos de abuso intrafamiliar son moneda corriente. Digamos, nosotros lo que queremos es proteger al niño de manera inmediata, en donde se dispara una denuncia, así como se dispara un protocolo de protección para la mujer, cuando la mujer hace una denuncia por violencia, que en el momento que hay una denuncia por violencia y está involucrado un menor, se dispara un protocolo de protección para ese menor. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenés un psicólogo que comienza a contener a esa niñez, que comienza a escucharla, a generar un espacio transferencial, que se le llama a los espacios terapéuticos, y donde ese niño va a poder tener la libertad de contar qué es lo que le pasó, si es que le pasó algo. Si no le pasó algo, digamos, esta figura a nosotros nos gustaría que fuera como el psicólogo del niño. Hoy por hoy ya existe el abogado del niño. A nosotros nos gustaría que haya un psicólogo del niño que aparezca en el momento que la denuncia que lo encuentra involucrado se da. Entonces, inmediatamente el niño es escuchado por un profesional idóneo, no como actualmente se da, que por ahí son 20 minutos en sede judicial o en una cámara Gesell con un profesional que no conoce, que va todo nervioso, porque hay que pensar el daño que se le genera al niño frente a la exposición a todos estos contextos de adulto, ¿no? Claro, totalmente, digamos, ¿no? Sí, a veces pareciera como que si fuera un adulto más al que se lo está tratando, ¿no? Y no se cae en cuenta de la situación del psiquismo de ese niño que está en su periodo de infancia, ¿no? Nosotros encontramos que hay una desconsideración absoluta por parte del Estado respecto de esta situación. Hay un desconocimiento de esta situación o un desinterés manifiesto, no sabemos bien, para cubrir estas necesidades de la infancia. No logramos avanzar en el camino de la resolución del conflicto, ¿no? Así es que, bueno, nosotros como sociedad civil organizada estamos juntándonos. Infancia Compartida es una agrupación que nació en abril del 2020, en el medio de la pandemia, pero ya veníamos militando en otras agrupaciones. O sea, lo que nos interesa es proteger a la niñez. Después los adultos veremos cómo resolvemos la mejor forma posible el conflicto. Pero si la niñez está protegida, yo por ejemplo te digo, a mí como papá, que sin motivo, sin denuncia, sin absolutamente nada, estuve durante toda la pandemia 11 meses sin ver de manera regular a mi niña, si a mí me decís inmediatamente en el momento que yo hago una denuncia, había una psicóloga que la atendía, que hacía una pericia, un psicodiagnóstico y que determinaba qué era lo que estaba pasando, y vos me decías, bueno, tenés 120 días para que hagan un informe y se lo den a la jueza, yo firmaba, porque al final estuve un año prácticamente sin verla, ¿sí? Exacto. Entonces,
esta es la situación de un montón de papás y de mamás. Esto no es una cuestión de género. Tenemos papás, tenemos mamás, tenemos abuelas, tenemos abuelos, tenemos tías, madrinas, progenitoras afines. O sea, hay un montón de mujeres que están siendo afectadas por esto y cada vez más. Yo te digo, en los últimos 8 años creció exponencialmente. Hoy tenemos 4 veces más mujeres que se ven afectadas. Nuestra proporción más o menos es un 40% mujeres, un 60% hombres. Claro. Con lo cual nosotros apelamos a todos los organismos del Estado, digamos. Vamos a golpear todas las puertas posibles para que nos puedan ayudar, porque realmente es una causa sin matices, digamos. Lo que tenemos que hacer es proteger a la niñez. Y los niños, gracias a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, gozan de un plus de derechos, o sea, son más importantes, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos un juzgado especial que atienda las cuestiones con los tiempos de los niños. Y se acelere el proceso. Vos imaginate que un niño no tiene la misma percepción de tiempo que nosotros. Nosotros, como adultos, tenemos las herramientas, y un año a nosotros nos pasa de una forma, y un año a un niño le pasa de una forma completamente diferente. Entonces nosotros proponemos esto, que aparezca una figura que contenga al niño, un profesional idóneo, que lo contenga, que esté al tanto de la problemática, que investigue cualquier forma de maltrato, no una forma de maltrato ideologizada, porque hoy por hoy se toman 2 o 3 formas de maltrato nada más, y nosotros entendemos que la vulneración de vínculos es una forma de maltrato más, porque le estás robando al niño su identidad y su personalidad, además de la nutrición afectiva que recibe, ¿no?, del resto de la familia que no está viendo. Entonces nosotros proponemos que haya un informe en unos 120 días, consultamos a muchísimos profesionales que nos dicen que más o menos en 120 días se puede elaborar un informe en donde se ve qué es lo que está pasando realmente con ese niño, y a partir de ahí se realizó algún tipo de maltrato, abuso, que el adulto que lo realizó pague con todo el peso de la ley ese maltrato, digamos, al niño. Pero si no lo hubo, que el juez o la jueza tenga una carpetita en donde diga, bueno, mira, el contexto familiar, el cuadro de situación es este, vamos a actuar de esta manera. Porque ¿qué pasa? Los juzgados se llenan de expedientes y vos estás en una batalla eterna tirando un escrito contra otro escrito, el juez, y le cree a uno, le cree a otro, y tiene que ver cómo va pasando la cuestión. Acá vos periciás al niño, lo contenés, lo ayudás, y mientras dure su proceso judicial, él va a tener un profesional que lo va a escuchar y va a tener un espacio de libertad donde se va a poder manifestar y va a poder, si hay indicadores de violencia, digamos, a través de las pericias que se van a hacer a los progenitores, digamos, vos podés saber si la víctima de violencia tiene un peligro leve, medio o grave, con lo cual vos asistís a la justicia diciéndole, ojo con este tipo que está complicado en la cabeza. ¿Entendés? Entonces, en ese mismo momento, digamos, ya no le ponés a esa persona simplemente una orden perimetral. Vos ya sabés que con esa persona tenés que tener más cuidado. Totalmente, Pablo. Pasanos qué actividades que tienen en la agenda para este mes de febrero. Tenemos en Mar del Plata, la lucha por los niños no se toma vacaciones. Hagamos visible el maltrato infantil por la obstrucción de vínculos. En los Lobos Marinos de Mar del Plata, el domingo 7 de febrero, a las 18 horas, Infancia Compartida, Padres de Mar del Plata y Justicias por Niños, Niños y Adolescentes con Obstrucción de Vínculos de Mendoza van a hacer una manifestación para visibilizar un movimiento, como siempre, familiar y pacífico. Y en la costanera de Santa Fe, ese mismo 7 de febrero, a las 18 horas, se van a reunir en los puestos, manifestando nuestras vivencias, repartiendo volantes, para explicar un poco lo que es esta problemática, para que la sociedad en su totalidad empiece a comprender la problemática. Bueno, muy bien, Pablo. Como siempre, seguiremos en contacto. Nos interesa mucho este tema. Es un tema para nosotros muy, muy importante. Así que, bueno, contamos siempre con tu colaboración para poder difundirlo. Te mando un gran abrazo y hasta la próxima. Siempre a disposición, Santiago, te agradezco muchísimo el espacio. Les deseo lo mejor y continúen haciendo este trabajo que es excelente. Abrazo, hasta la próxima.